Bueno, todos los que estamos militando o defendiendo de alguna de las amplias maneras los derechos de los de abajo, absolutamente todos, seamos sindicalistas, militantes políticos, estemos en una sociedad de fomento, seamos de un movimiento social, seamos activistas por la cultura, hagamos activismo digital, seamos de alguna de las organizaciones que van desde el movimiento de Evita, el kirchnerismo, la cámpora, hacia la izquierda, hacia el último grupo, trosco, ultra izquierdista, bolchevique, talibán, como nosotros, todos, en este 2023 estamos atravesados por una misma disyuntiva. O somos una alternativa de poder, es decir, o nos planteamos la posibilidad de entrar en una fuerza política, en un dispositivo de poder para intentar ganar las elecciones nacionales o de alguna de las provincias o una minoría en el Congreso. O sea, o somos una alternativa de poder viable o somos una alternativa de lucha y resistencia. Es decir, o somos quienes vamos a frenar lo que se venga en el nuevo gobierno de derecha. Que puede ser Milei, Bullrich, Larreta, o como una posibilidad bastante baja, pero no descartable aún, el peronismo de la derecha. ¿Está bien? O somos quienes intentamos frenar lo que se viene y nos unimos, nos articulamos, formamos parte de la resistencia, formamos parte de los que evitan que la realidad se siga transformando para peor para nosotros, o estamos en listas que pueden disputar las elecciones. Hoy, lamentablemente, por cómo está la coyuntura, por las cosas que fueron sucediendo, por cómo está la correlación de fuerza, por lo que fue avanzando la derecha, hoy hacer las dos cosas se torna inviable. Y no hay ninguna fuerza política que haya resuelto esta disyuntiva desde una manera superadora, es decir, integrando ambas perspectivas. Ninguna. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué llegamos hasta acá? ¿Por qué digo esto? Cuando digo esto, no me crean. A los kirchneristas particularmente les digo, no me crean. Recuerden, retomen lo que dijo la propia Cristina. O sea, no me crean a mí, créanle a Cristina. En una entrevista bastante conocida que le hizo la negra Bernasi, Cristina le dijo, el poder político hoy conserva como mucho el 20% del poder real. ¿Está bien? Es decir, el otro 80% del poder real de la Argentina está en manos de las grandes corporaciones, los grupos mediáticos, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y y en otras palabras, en otro momento de Cristina, también en un discurso muy conocido del año pasado, dijo que hay un problema, que las democracias, o del año pasado o del anterior, las democracias en el mundo no vienen pudiendo enfrentar a los poderes fácticos. ¿Qué es para Cristina el poder fáctico? Es el poder económico, las corporaciones, el poder mediático y parte del poder político ligado a la derecha, a los que defienden a los de arriba. Es interesante dos cosas. Primero que Cristina te deja sin estrategia, porque si así ganes las elecciones y demás, las democracias vienen siendo incapaces de enfrentar estos poderes, o sea, podés ganar las elecciones y te va a ir mal, y podés perder y te va a ir peor. Claro. Ahora, es interesante en un segundo plano, porque Cristina, cuando habla del kirchnerismo, solo ubica
al poder político en el lugar de las instituciones de la democracia. Omite que el kirchnerismo dirige gran parte de los sindicatos, gran parte de los centros estudiantes, gran parte de los movimientos sociales. Omite que el kirchnerismo tiene una capacidad de movilización Es de una fuerza cientos orgánica en la de sociedad. miles de personas, exacto. Es una fuerza de masas de la sociedad. Moviliza cientos de miles de personas y tal vez millones de personas. ¿Está bien? Pero, siguiendo por la línea de Cristina. ¿Está bien? Si nosotros, como resistencia socialista, dijésemos, bueno, ok, para defender los intereses de los de abajo, lo mejor sería estar en la cámpora. No duden de que si sacáramos esa conclusión estaríamos ahí. Ahora, si no estamos, ¿por qué es? Porque vemos el siguiente problema. Cuando vos discutís con compañeros que están en la cámpora, todo partiendo de esta base, para mí, todos estos sectores que nombré, desde el movimiento Evita, pasando por la cámpora, de Frente Grande de Grabois, todos, hacia la izquierda, todos están repletos de un montón de compañeros que genuinamente defienden los intereses de los de abajo. Absolutamente todos. ¿Está bien? Entonces, uno discute con diferentes compañeros que genuinamente militan, que no están ahí por un cargo, ni mucho menos, y dice, bueno, no sé, tenemos que conquistar aumento salarial, lo tenemos que sacar una ley para, no sé, frenar el acuerdo con el FMI o cambiar el acuerdo con el FMI. O sea, ¿cómo hace hoy un pibe de la cámpora, o la cámpora entera, o ponerle la cámpora para hacer lo que dijo que había que hacer, que era renegociar el acuerdo con el FMI y suspender el que hay? Vos decís, bueno, ¿la cámpora cómo hace? No podemos. ¿Por qué? Y no, porque después no tenemos el poder para hacerlo. Solamente es una crítica vacía. Sí, pero aparte, si vos no tenés el poder para hacerlo, significa que estar ahí adentro, estar adentro de la cámpora, ser parte del gobierno, estar adentro del frente de todos, como un luchador legítimo en defensa de los intereses de los de abajo, te iguala a mí, que estoy por fuera. O sea, tenés tanto poder como yo. ¿Está bien? Como la izquierda en general. No digo como yo, persona, como la izquierda en general. Entonces, decís, bueno, está bien, nosotros no tendremos poder dentro del kirchnerismo, pero al menos le damos poder a alguien que no es tan malo o que es bueno, como Cristina. Bueno, en este caso Cristina se bajó de las elecciones. Cristina, no vas a poder ayudar con tu gramo de arena a darle poder a otra persona que te parezca mejor que los que están. ¿Está bien? Entonces, por un lado, el kirchnerismo te dice, así ganemos las elecciones, así yo, Cristina Kirchner, gane las elecciones, no voy a poder enfrentar al poder real porque no se viene pudiendo hacer. En el segundo plano, tampoco me voy a presentar. Diciendo, bueno, está bien, no se presentará Cristina, se presentará Massa, qué sé yo, pero bueno, al menos si está Massa, nosotros desde adentro podemos hacer presión, podemos ejercer un poder sobre Massa para que Massa haga lo que nosotros queremos. Pero ni con Massa, ni con Alberto, ni siquiera con Cristina de vicepresidenta se logró hacer lo que el kirchnerismo pretendía que podía hacer. Por eso para el kirchnerismo este es un gobierno tan malo. Claro. Si es un gobierno tan malo es porque nada de lo que ellos pensaron que había que hacer se pudo hacer. Ok. Entonces, si estuviese Cristina no se puede. Igual no va a estar Cristina. Si tampoco se tiene poder, ¿por qué estarías? Bueno, hay compañeros, ya no kirchneristas, sino más bien de la izquierda popular, que me dicen, bueno, porque ahí está la gente. Ahí está la gente que reivindica los derechos de los de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros estamos donde está la gente, es probable que la gente nos identifique como sus representantes y que tarde o temprano nos elijan a nosotros. Ok, ¿estás tan seguro que la gente va a seguir estando ahí? Esa es una pregunta muy interesante. Yo no digo que tenga ya la respuesta. Por lo que vengo viendo de las movilizaciones de los colectiveros, la movilización que se dio ayer de parte de las propias bases de la CTA, de ATE y demás, que le dicen al gobierno lo siguiente: por favor, pasá a planta permanente 30.000, 40.000 trabajadores de Estado que los tenemos contratados, porque si no va a venir un gobierno de derecha y los va a echar a todos, y el gobierno no lo viene haciendo.
por lo que vemos viendo del crecimiento de los movimientos sociales ligados a la izquierda, al trotskismo, por lo que vemos viendo con las encuestas en las que dramáticamente crece la derecha, por lo que venimos viendo de la cantidad de gente que no fue a votar al Frente de Todos, una fuerza que entre el 2019 y el 2021 perdió el 40% de sus electores, ¿estás seguro que realmente la gente está ahí? No, está complicado, está complicado, está complicado. Bueno, pero estamos con ustedes. Y si hiciéramos esta discusión entre la gente desmoralizada, la gente que está con el trotskismo y la gente que está con el kirchnerismo, ¿cuál es el partido que más gana? Yo diría que el partido que viene ganando entre esos tres es el partido de la desmoralización. Entonces, ¿cómo hacemos para poner en pie a los desmoralizados, unirlos a los que están con los trotskos y convencer a los que están con los kirchneristas para resistir? Esa respuesta, la respuesta a esa pregunta, que no me paraba fácil, es lo que nos puede articular en un movimiento de resistencia. Estando con masa, ¿vamos a ayudar a los desmoralizados y poner en pie a los trotskistas? Claramente no. Y en este sentido surge una figura ultra interesante, que es la figura de Juan Grabois. ¿Está bien? Juan Grabois pretende en algún punto, primero desde el punto de vista estratégico, superar esta disyuntiva que yo digo y ser una alternativa de poder y una alternativa de lucha y resistencia contra los poderes fácticos, que vienen por todo. Genial. Entonces, ¿qué hace? Le planteamos unas pasos al PJ, a Massa, a Scioli o a quien se plante. Genial. ¿Y si pierde? Lo cual es muy probable. Si pierde, está cantado que pierde. Creo yo. Bueno, para ellos en privado te dicen que sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda la posibilidad de construir una mayoría social para enfrentar, etcétera, dura desde abril hasta agosto. En agosto se termina la cosa. En agosto bajamos de Sierra Maestra y vamos a octubre a votar a Massa. Bueno, no. O sea, evidentemente, frente a lo que se viene, nos vuelve a traer la misma disyuntiva. O alternativa de poder o alternativa de lucha y resistencia. Nosotros claramente, como se verá, tendenciamos nuestro análisis a la alternativa de lucha y resistencia. Y frente a lo que te dicen los compañeros que en el laburo, en las facultades, en los propios amigos, que no sabemos efectivamente a quién votar, probablemente la cosa sea luchar en las calles todo lo que queda de año y volcarnos a apoyar y acompañar y militar la elección del FIT en agosto y octubre. ¿Por qué? Porque cuanto más votos saca el FIT, cuanto más gente se referencia en el FIT, cuanto más los militantes que estamos dispuestos a resistir entremos en contacto con cientos de miles de personas, en mejores condiciones vamos a estar. Y cuanto más votos y más apoyo saquen las ideas de que está mal poner primero a los intereses del Fondo Nacional y después los intereses de la gente, que está mal que pensemos que por hacer una reforma laboral y ganemos poca plata y seamos precarizados van a venir más inversiones, que está mal regalar los recursos naturales a las empresas imperialistas y demás. Cuando más apoyo tengan esas ideas y más cantidad de gente se agrupe alrededor de esas ideas, menos margen y más difícil se le va a hacer a los de arriba poder llevar todos esos planes adelante. ¿Y qué planes justamente? Bueno, no, de vuelta, les pido, no me crean, simplemente vean quiénes nos visitan y a quiénes visitamos nosotros. En el mismo momento que Massa está en Estados Unidos dando cuenta del ajuste que está haciendo, del recorte que está haciendo, de la cantidad de planes sociales de gente que no tiene para comer y que no llega a fin de mes y que además del plan trabaja, se les dan de baja. Al mismo momento que el Ministerio de Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz, albertista y masista, hace esto, Massa está en Estados Unidos y le están diciendo, la verdad, tu gestión macroeconómica es brillante. Y le dijeron, ¿por qué? Porque venís ayudando a bajar la inflación. ¿Me estás jodiendo? O sea, ¿a dónde se baja la inflación? O sea, entonces si lo que le están diciendo es mentira, porque el fondo sabe la inflación que tenemos, no es que se equivocaron, saben la inflación que tenemos, es que en realidad lo están felicitando por otra cosa.
Justamente por el ajuste, por los recortes, etcétera, etcétera, etcétera. Paralelamente, en el momento que está más allá, acá está Laura Richardson. ¿Está bien? Es general del Comando Sur de Estados Unidos, la misma que dijo que Argentina, en Latinoamérica, es un territorio estratégico porque está el tema del litio, el tema de los combustibles fósiles, la minería, el agua dulce, etcétera, 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 etcétera. Todo lo necesario para la nueva etapa, para el que Estados Unidos puedan disputar la hegemonía con China, sirviéndose de todos esos recursos naturales para desarrollar su industria y para potenciarla en esa pelea, esa guerra por ahora comercial. Ya comentada varias veces en este canal, ¿no? Exacto. Ahora, de vuelta a los kirchneristas, los compañeros kirchneristas, no me crean. ¿Saben a quién tienen que leer? Al compañero Máximo Kirchner. Él dijo, ojo con lo del FMI, porque como nos están llevando a una situación en la que no vamos a poder pagar, después vamos a tener que negociar el litio, etcétera, 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 etcétera. Él fue el que unió estos dos planos. No es que nosotros no lo sabíamos, pero si seguimos su propio análisis, en realidad tenemos más cantidad de acuerdos en el análisis político con ustedes de los que ustedes piensan. Nosotros suscribimos, a ese análisis de Máximo Kirchner nos suscribimos plenamente. Ahora, el problema es qué hacemos con eso. Nos aliamos a los que quieren entregar los recursos naturales y a los que nos arrodillan frente al FMI. Y bueno, pero si no perdemos en las elecciones. Estás en un escenario, compañero, Cuca, amoroso, en el que también vas a perder las elecciones. También vas a perder las elecciones. Lo que hay que hacer ahora es movilizar, recuperar los sindicatos que están en manos de la burocracia sindical, a organizar a los movimientos sociales, organizar el movimiento estudiantil para dejar de perder derechos, dejar de perder salarios. Ese es el escenario en el que estamos. Y decís, bueno, ponele que te convencí al compañero kirchnerista, o mejor no. Ponele que ahora se enojaron todos y se fueron todos los kirchneristas del Twitch y quedaron solo los troscos. Ahora me toca atender a los troscos. A ver, sí, bueno, si soy un activista independiente, si soy un grupo, si soy un partido, si ya no estoy con los que nos están cagando, ya está, ya puedo organizar la resistencia. Para mí no. Para mí, solo con ser independiente del poder fáctico en términos kirchneristas, o de la burguesía en términos marxistas, no alcanza. No te alcanza. Solo con ser independiente no te alcanza. ¿Qué tenés que hacer? Primero, agruparte. Nadie va a resistir solo. Nadie tiene la fuerza y la hegemonía para hegemonizar y organizar la resistencia solo. Tenemos que agruparnos. ¿Y agruparnos qué implica? Ser democráticos. Debatir. Todos los partidos trotskistas, hegemónicos, más o menos grandes, tienen sus expulsados. Yo no digo que eso hace que todos los partidos sean antidemocráticos. Habría que ver caso a caso. Pero a mí me llaman la atención cosas interesantes. Vos lees las prensas de todos los partidos de izquierda y todos dicen, hay que armar una coordinadora, hay que llevar un plenario del frente de izquierda, hay que juntarnos todos en la asamblea. Todo el mundo dice que hay que juntarse y finalmente no se juntan. Algo raro me parece. O sea, hay un problema entre los revolucionarios, entre la izquierda marxista, que evidentemente hace que no podamos construir regímenes democráticos. Hay algo raro ahí. Sin un debate fraterno, claro, en el que estés dispuesto a perder, porque cualquiera es democrático si va a ganar la discusión. El tema es que estés dispuesto a perder y que se haga una experiencia con la idea del que gana, y si sale mal, que sea una experiencia con la tuya. O sea, hacer lo que es el centralismo democrático, llevar a la práctica lo que es el centralismo democrático, es muy difícil que hegemonicemos una resistencia. Y le hacemos flaco favor a la izquierda, al legado del trotskismo, y a lo que nos dicen, que muchas veces, no, pero los troscos rompen los espacios, pero ponen la bandera primero, pero quieren imponer sus ideas, y cuando no los escuchás se enojan, y bla, 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 y te tratan de cualquier cosa. O sea, hay cantidad y cantidad de activistas que son independientes, como los activistas de las asambleas anti-extractivistas, de los que hicieron el chubutazo, los que frenaron el problema del agua de Mendoza, los de Andalgalá y demás, que tienen muchas críticas a nosotros, ¿no? Que nos ven con muy malos ojos muchas veces. Y no porque no luchemos, no porque seamos deshonestos y demás, sino porque no practicamos la democracia. Entonces, obviamente nosotros somos, los decimos por justa causa, porque fuimos expulsados
por una organización por plantear que había que hacer unidad electoral con el FIT y que había que revisar los problemas de la adaptación a lo que Dicho nos sea de lleva. paso, por decir que había que hacer lo que ahora esa organización está intentando, o dice que está intentando hacer. Eso es súper interesante. Cuando todo el mundo dice que hay que hacer algo y ese algo no sucede, es porque no se está diciendo eso. Eso es un poco lo que dicen la diferentes prensa del FIT. Dicen, ustedes nos dicen que quieren entrar, pero no entran, y para mí lo dicen porque tienen un problema con su base y por eso, porque se les fueron cuadros, se les fueron militantes, etcétera. Todo el mundo dio cuenta de eso. Entonces, la democracia también plantea algún tipo de honestidad, o sea, de decir lo que vos querés que el otro de decir lo que estás diciendo, Claro. no decir algo enmascarado con otra cosa. Pero es muy importante que, o sea, porque nosotros cuando hablamos de una nueva izquierda para el siglo XXI, no solamente, no es que es la misma izquierda más redes, no es que es un problema solamente de fibra óptica, Claro. la izquierda más fibra óptica, no. También hay que revolucionar las prácticas. Y no pues solamente porque la democracia en los partidos no es un bien en sí mismo, no es un ente abstracto. Es para agrupar más gente, para luchar. Y que porque muy probablemente no tengas razón en todo. Es antiestadístico que sumando, no sé cuándo será hoy la vanguardia de Argentina, pero ponele 300.000 personas. Que probablemente entre esas 300.000 personas haya gente que tenga mejor línea para muchas cosas que vos. Es así. Es antiestadístico que tengas razón en todo. Entonces, eso habla también de lo que hablaba Gramsci, de la creatividad de las masas, de la creatividad popular. O sea, eso tenés que abrir el juego. Este momento para la izquierda es una enorme oportunidad. Es una enorme oportunidad. Y no se resuelve solo con sacar muchos votos, porque también puede sacar muchos votos la izquierda ahora. Los compañeros del PTS están muy contentos y con razón, porque hay encuestas que le dan 10% de la matanza. Una cifra histórica, 10% de la matanza. 10 o 12% de la plata. Cifras históricas. Ahora, la izquierda, históricamente hemos visto cifras así y mucho más grandes. Y después también nos hemos roto, ha habido quilombo y demás. Porque no nos alcanza solo con sacar votos. Nosotros somos una izquierda para transformar la realidad. O en este caso para que deje de transformarse en un sentido negativo. Para frenar la transformación de contrarreforma. Pues estamos en un momento defensivo. Entre alternativa de poder y alternativa de resistencia. Hoy nosotros nos jugamos con todo a la alternativa de resistencia porque queremos ganarnos la posibilidad del día de mañana ser una alternativa de poder. Buenas, bienvenidos al 15º episodio de Resistencia Online. ¿Cómo están en el chat? Ahí veo que hay ya un grupo de compañeros conectados. Acá estamos arrancando con todos. Hoy tenemos un programa con bastantes segmentos. Tenemos 2 entrevistas por delante a trabajadores en luchas. Hay un compañero saludando desde Brasil. Hola Víctor, ¿cómo estás? Creo que ya no es la primera vez que te conectás. Hola Octubre Rojo. Hola Nati. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Yo no me estoy pudiendo conectar en el chat. Ni bien me conecte, apúntate a la fiesta, dice. Apúntate a la fiesta. Apúntate a la Nos fiesta. está cagando porque nosotros estábamos esperando llegar a los 50 suscriptores para poder tener, digamos, el afiliado, pero aparentemente tenemos 50, pero todavía no nos dieron el premio. Es la devaluación. La devaluación llega a los suscriptores. Pero también nos tenían que dar un premio por las previsiones políticas que venimos teniendo en este programa, ¿no? No solamente este análisis. La semana pasada hablábamos de fin de ciclo. Esta semana hubo novedades en ese sentido. Estuvo todo el conflicto entre Larreta y Macri. Estuvo Macri incluso diciendo en la sociedad rural frente a empresarios que había muchas posibilidades de que el balotaje sea con Milei. ¿Lo escuchaste eso? Sí, terrible. Dijo 2 cosas. Primero es esa. Dice, Sí. vamos a ir en un balotaje contra una izquierda mucho más enojada. Sí. Una derecha, perdón, mucho más enojada. Sí. Y después dijo, hay que dinamitar. No casi dijo todo. no dijo dinamitar, dijo semidinamitar. Semidinamitar. ¿Ustedes saben cómo es semidinamitar? No, yo ¿Cómo tengo es semidinamitar? poca experiencia con dinamitas. O sea, ¿es poner la mitad de la dinamita o es explotar la mitad de las cosas que hay que explotar? Simplemente.
Creo que es lo mismo, ¿no? Pero se quiere diferenciar, porque si no diría semi-dinamitar, si no diría dinamitar. Nosotros queremos dinamitar con experiencia, decía también. Porque tienen experiencia dinamitando, boludo. Hicieron poronga, perdón la expresión. Hicieron mierda todo, boludo. Dinamitaron. Nos dejaron la deuda. Todo lo que pudieron. Nos dejaron la deuda, nos empobrecieron, avanzaron las cadenas de sometimiento, intentaron avanzar con la reforma previsional, no pudieron por el 14 y 18 de diciembre. Tampoco con la laboral. Tampoco con la laboral. Y bueno, después vino Alberto, que Alberto no sería dinamitar, sino sería como un desmantelar progresivamente, ¿no? Alberto es más de limar, te va como con una lima. Te va limando. Te va limando. No es tanto la dinamitas, Alberto. Estaba buena esa metáfora que usaba Rebor, que decía que Alberto juega al Go, como que te va rodeando, como que te va desgastando de a poco, ¿no? Eso es lo que está pasando un poco al interior del Frente de Todo y también lo que fue pasando con nuestro salario todos estos meses. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Estuvieron leyendo Resistencia Online? ¿Estuvieron viendo nuestras columnas? Estamos a punto de sacar nuestra primera edición impresa, para eso hemos lanzado una campaña de suscriptores. Ahí en la página resistenciaonline.com/suscriptores pueden conectarse para poder aportar y colaborar. Si no, alguno de los compañeros que está escuchando en este momento el chat, mande el link de suscriptores al chat. Y ahí, pongan ahí, son 500, 1000 o 2000 pesos para que salga. Además, queremos ser un multimedia, que hacemos una especie de mañeto trotskista. Porque ya tenemos YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Facebook, el portal. Y el portal. Y además queremos la prensa papel. Ahí Amilcar manda amablemente el link a la página de suscripciones. Denle con el dedito ahí, así se suscriben. Son pasos fáciles. Son pasos muy sencillos. Y la idea también es generar justamente esta comunidad que queremos crear, ¿no? Porque no es solamente, digamos, una cuestión de suscribirse por suscribirse. Es una cuestión de empezar a formar parte de Resistencia Online. Nosotros tenemos una concepción que viene de la tradición del leninismo. No es una cosa que hayamos inventado nosotros. El leninismo parte de la organización a partir de un órgano político. Es que Lenin está parecido a nosotros. Un montón de grupos, dos militando separados con concepciones distintas, y Lenin tenía un grupo más. O sea, no era Lenin antes de ser Lenin. Y empieza con la chispa y empieza a unificar los criterios y las políticas de todos los grupos y termina formando primero el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y después el Partido Bolchevique. Totalmente, era una candente discusión sobre el carácter de la organización que había que construir en esa lejana Rusia previa a la Revolución de 1905. Como ustedes saben, la Revolución Rusa tuvo 3 fases. Tuvo una primera que fue derrotada en 1905, donde el gran triunfo de las masas fue haber puesto en pie un órgano de su propia autodeterminación, el Soviet, que después da el nombre de la Unión Soviética justamente. Y después tuvo 2 fases en 1917, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La de Febrero que puso en pie un gobierno republicano democrático, pero que no cumplió ninguno de los objetivos que tenían las masas populares revolucionarias, ni los trabajadores. Y finalmente la Revolución de Octubre, que puso en el poder al partido de Lenin, al partido bolchevique. Que Soviet, o sea, parece una cosa muy rara, pero es simplemente asamblea en ruso. Totalmente, pero en ese sentido, o sea, Lenin escribe un texto por aquellos años que se llama ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Justamente da cuenta de este problema, ¿no? De decir, bueno, tenemos un país muy extenso, tenemos un país donde hay un gran movimiento revolucionario, donde hay un movimiento donde están permeando las ideas del socialismo, pero donde nuestros esfuerzos no están del todo aunados y coordinados, ¿no? Ese era un poco el problema que había. Lenin en ese texto, en ese famoso texto ¿Por dónde empezar?, que después se va a complementar con un ensayo mucho más profundo que se denomina El quehacer, plantea justamente que había una profunda tendencia a la dispersión en el territorio ruso, ¿no? Que los movimientos socialistas intervenían aisladamente con una política sindicalista, dando respuestas a las necesidades inmediatas que se producían propio de la intervención de esos grupos en cada lugar, ¿no? Depende la fábrica, depende el lugar del extenso territorio que había en Rusia. Bueno, a veces a nosotros también nos pasa acá eso.
Hay muchos compañeros que solamente pelean o pueden, o quieren o pueden organizar a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de vecinos, si se quiere, contra algo puntual, contra el tema de la contaminación de un río o contra el tema por el tema del salario. Claro, las vicisitudes, si uno obviamente tiene un grupo que interviene sindicalmente en ese espacio, es lógico que las presiones que se impongan sean dar respuesta inmediata a esas cuestiones. Bueno, el periódico político que propone Lenin es la búsqueda de aunar todos esos esfuerzos que había en el conjunto de Rusia y en el movimiento revolucionario ruso en función de un objetivo, que es transformar la realidad nacional. Buscar una síntesis, una política para el conjunto de Rusia que también eduque a esa vanguardia. Porque además la conciencia marxista, la conciencia de clase, es la conciencia de las conexiones entre todas las relaciones sociales que hay en el capitalismo, ¿no? No es solamente la conciencia de la explotación, eso está bueno tenerlo en cuenta. Porque Lenin tenía una batalla muy importante con el sindicalismo. O sea, con la idea de que la lucha política se desprendía directamente de la lucha económica. Había toda una gran tendencia dentro del Partido Socialdemócrata que era sindicalista. Economicistas, se decían en ese momento. Entonces, de alguna manera, decía, bueno, el periódico político tiene que no solamente hablar de los conflictos obreros, sino también explicar que hay otros sectores que tienen el mismo enemigo. Están los estudiantes que también sufren la represión. Hay otros movimientos de lucha. Están los campesinos, ¿no? En el caso de la Rusia zarista. Y además había otro aspecto interesante del periódico político, que era el aspecto de organizador colectivo. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Claro. Porque organizar un periódico no es moco de pavo, ¿sí? Hay que imprimirlo. Ellos estaban en ese momento en el exterior, en el exilio, ¿sí? Lenin estaba exiliado en Suiza y desde ahí preparaban las ediciones del periódico y a través de una red de colaboradores ingresaban el periódico, lo distribuían, conseguían llegar a los distintos movimientos, ¿no? a los distintos sectores del partido. Ahí Amílcar agrega que la corriente bernsteiniana era sindicalista dentro de la socialdemocracia. Sí, además era completamente reformista, o sea, planteaba que estaba dada la transición pacífica al socialismo, ¿no? Algo que fue desmentido por la propia Revolución Rusa. Pero bueno, múltiples veces después, hasta acá en Allende también. Y lo seguimos discutiendo todavía porque hay muchos que siguen sosteniendo, incluso está teniendo una especie de revival, ¿no? El kausquismo y el bernsteinismo en la izquierda norteamericana, por ejemplo. Bueno, de alguna manera, volviendo al problema del organizador colectivo, el periódico requería por su propia dinámica, por su impresión, por su distribución, por el intento de llevar adelante esa distribución en el marco de una represión zarista. No era legal hacer un periódico revolucionario, no había prensa libre en la Rusia zarista. Iba a generar los andamios que iban a permitir construir el edificio del Partido Revolucionario. Es decir, que construían los andamios de dos maneras, de la manera política y de la manera organizativa, ¿no? Ese también es un poco la síntesis del genio de Lenin. Porque Lenin se destacó por los aportes, por muchos aportes, ¿no? Por la caracterización del imperialismo, por los debates internacionales, pero también en particular por la teoría de partido. Por eso también fue tan popular después el leninismo como concepto organizativo en las organizaciones. Ahora, llegando al siglo XXI, ¿cuál es la reflexión que nos compete? La reflexión es que todo órgano político revolucionario tiene que ser un organizador colectivo. No es solamente materia de difusión, no es solamente la pelea ideológica, es la pelea ideológica y es la pelea organizativa. Nosotros, incluso como grupo, ¿no? Decía Mati, hemos sido expulsados de Nuevo Más. Y lo primero que hicimos fue poner en pie este órgano político. Y el órgano político nos permitió nuclearnos alrededor de un seguimiento de la situación política. Este mismo programa, con su periodicidad semanal, nos permite seguir la realidad nacional, tener posiciones revolucionarias e incluso estrechar lazos con sectores en lucha, como por ejemplo los que vamos a entrevistar hoy. Hoy vamos a entrevistar a Pancu, un docente de Opinión Socialista. Opinión Socialista, pero además que es un referente sindical de Suteba Tigre, que es uno de los sindicatos dirigidos por la izquierda. Pero por acá han pasado metalúrgicos, han pasado camilleros, han pasado compañeros de Perú en lucha, organizados contra el golpe de Estado de Dina Boluarte en Argentina. Y de esa manera, Resistencia Online, hoy obviamente con
todas las novedades y los avances tecnológicos que permiten las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías, busca recuperar este espíritu organizador colectivo, ¿sí? Han pasado también los compañeros de CIPREA que se organizan por el tema de las paritarias, que organizan a los periodistas y que hoy están disputando con un gremio completamente burocrático como la UDBA, que está amparado en las cámaras empresarias. Y claro, o sea, nosotros no solamente queremos ser la voz de lo que nosotros pensamos, sino queremos ser la voz de todo lo que están resistiendo. Totalmente, pero bueno, volviendo al aspecto organizacional que tiene esto, y a la pregunta de por qué sacar un periódico impreso, porque también Resistencia Online está a punto de lanzar una edición impresa, nuestro periódico Resistencia. Hay una cuestión efímera, ¿no? en lo de las redes, que tiene que ver con los links, que no reemplaza del todo la presencialidad. Nosotros vamos a una marcha y para encarar a los compañeros también nos sirve tener, por ejemplo, una prensa en papel para poder establecer un diálogo, mostrarle nuestras elaboraciones y también jerarquizar. Porque de hecho, el hecho de tener un periódico impreso que salga cada cierta cantidad de tiempo te permite, bueno, destacar una lectura que además uno, cuando es papel, lee de otra manera, ¿no? Hoy yo me senté con un cafecito a leer el diario y obviamente la experiencia no es la misma que estar en la compu o en el celular, donde te llegan los mensajes, te escriben de acá, te escriben de allá, te llegan las cosas al laburo, te llega un mail, ¿no? Mercado Libre, qué sé yo. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, la herramienta de Resistencia Online busca ser un núcleo para organizar de manera leninista en el siglo XXI a todos esos sectores que quieren luchar, para darnos un eje que sea la política nacional, la síntesis de la política nacional, para tratar de llegar a los trabajadores y a los sectores en lucha con nuestras elaboraciones, y también busca ligar a los compañeros que fortalezcan y que colaboren con este proyecto. Y por eso hemos lanzado esta campaña de suscripciones que comentábamos antes, que tiene el objetivo de juntar dinero, obviamente, para la edición impresa y para llegar a más sectores, pero también tiene el objetivo de que esos compañeros están colaborando y están ligando. O sea, está el aspecto político de esa colaboración. Porque es un compañero que, comprendiendo que tiene que haber medios que defiendan los derechos de los trabajadores, que luchen por una sociedad diferente y que enfrenten a la derecha y a los libertarios, que están con amplia ventaja porque han entrado antes a las redes y porque tienen ya sus organismos, sus comunicadores, sus youtubers y sus medios, ese compañero que está colaborando, ya sea con 500, con 1000 o con 2000 pesos, está siendo parte de este andamiaje, de estos andamios que estamos poniendo en pie para construir, en última instancia, una organización que pueda transformar la realidad de este país. Y dicho esto, bueno, se puede suscribir. En realidad era un mangazo todo esto, ¿no? Pero bueno, ya tenemos nuestros primeros 10 suscriptores, estamos muy contentos por eso. De hecho, varios deben estar en el chat, pueden decir presente también ahí. Y bueno, y mientras vamos ahí pasándole el link a nuestro primer invitado de la noche, que es Pancu de Opinión Socialista. Mientras, Mati, podés comentarles ahí a los compañeros qué tenemos para hoy. Hoy vamos a hablar también con Nati, una compañera nuestra que está en Estados Unidos, que nos va a contar todo el avance de la transfobia en Estados Unidos, que viene siendo muy terrible. Incluso hay lugares de Estados Unidos donde se está directamente prohibiendo que las compañeras se vistan como se sienten. Es una locura, es una especie de medioevo del primer mundo. Y bueno, y cómo se están organizando para resistir esto y qué está sucediendo. O sea, cómo el avance de la derecha se termina empezando a materializar en transformaciones en la vida cotidiana para cientos de miles, millones de personas. Claro, ahí estoy terminando de configurar. Claro, una pequeña corrección. Claro, va Nati primero. Vamos a tener nuestra corresponsal. Primera vez que sale. En realidad segunda vez. Tuvimos un pequeño problema la vez anterior. Pero ahora estamos acá ya
con nuestra corresponsal de Estados Unidos, que está conectando al Meet y que vamos a poder contar un poco qué estuvo pasando con los casos de transfobia en Estados Unidos y por qué decimos que la derecha atrasa 100 años. Mientras la presento, Nati Ferresini es la conocimos acá como investigadora. Ella es investigadora del CONICET y del Instituto Malbrán. Está estudiando varias enfermedades, si quiere, que afectan a miles y miles de personas. Es tan buena y tan buena y tan buena que le pidieron de un hospital en el Monte Sinaí en Estados Unidos, en Nueva York. Está investigando ahí. Y como es muy trotskista, además de laburar todo el día, es parte de la organización de los postdoc, de la gente que hizo el doctorado, bueno, la que siguió estudiando, se organiza sindicalmente porque les pagan muy mal, inclusive en Nueva York. Y además, es parte de eso, de la construcción de un sindicato, en una oleada de sindicalismo en Estados Unidos, donde se está construyendo un nuevo sindicalismo. Ella es parte de esto, y bueno, como parte de la izquierda y de la vanguardia en Nueva York y en Estados Unidos, nos viene a traer estas discusiones y esto que está sucediendo. Hola Nati, bienvenida a Resistencia Online. Ya estás en línea para toda nuestra audiencia. Buenas, ¿se escucha bien así? Perfecto. Joya. Bueno, gracias por toda la pompa. Exageran un poco. No, bueno, la verdad que la vez pasada que Facu borró lo que habíamos grabado. Un acto de No me censura. quemes. ¿Viste el meme ese que dice no me quemes? Bueno, ese soy Ya ahora. ha sido quemado. Yo lo vi, la No, verdad. pero la vez pasada habíamos hablado y un poco como que la onda de este espacio era hablar un poco de la sindicalización y era lo que pensaba hacer, pero están pasando tantas cosas bastante terribles que una de las cosas que charlamos con Facu era darle un poco de relevancia a esto, porque el sindicalismo está buenísimo, pero pasan otras cosas también en la vida. Para no hacerla larga, realmente hay una cosa con un mensaje que quieren dar los republicanos de esta situación de alguien puede pensar en los niños, porque claro, está habiendo tiroteos masivos. En lo que va del año, o sea, desde el 1 de enero hasta antes de ayer, que fue la última vez que chequeé, había habido entre 130 y 140 tiroteos masivos, entendidos como entendido un tiroteo masivo como cualquier tiroteo donde resultan heridos más de 4 personas. Terrible. Sí. Esto pues, han sido en bancos, en la calle, en escuelas, y el último fue hace 10 días en Tennessee. Fallecieron 6 personas, 3 adultos que estaban en la escuela trabajando y 3 niñas de 9 años fueron asesinados por un hombre blanco. O sea, la mayoría de los casos son hombres blancos, un hombre joven blanco, recién salido de la universidad, fue a la escuela a matar gente. O sea, esa fue su... La verdad que no hay mucho que explicar, pero... Una problemática bueno, que es bastante recurrente y que ya se ha escrito un montón. Hasta yo recuerdo el documental Bowling for Columbine, ¿no? Muy famoso. Exactamente, sí. Yo soy lo suficientemente vieja como para haberlo visto en la secundaria. Para todos los Gen Z que nos están viendo, sí, la gente de más de 30 existe. Pero bueno, no, es un problema porque la violencia con armas es un problema. Ha habido muchos casos donde no han sido tiroteos masivos, pero sí chicos han estado en contacto con armas y han cometido, esto es difícil, pero suicidios accidentales en los cuales se han disparado a ellos mismos. Ha habido casos de niños pequeños que han matado a sus hermanitos. Y en todo este contexto, lo que hace la derecha, o sea, lo que hacen los republicanos en realidad es escuchar a todo el lobby que hace la Sociedad Nacional de las Armas. O sea, esto existe. Sí. No sé si se acuerdan, apareció una publicidad de la NRA con Chuck Norris hace muchos años. Yo estoy diciendo un viejazo por ahí, pero esto existió. Bueno, cuestión que se están liberando en los estados del sur, que son tradicionalmente estados republicanos, se están haciendo leyes y se están aprobando leyes en las cuales, contrario a
lo que uno pensaría que es como, bueno, ok, si esto se está desmadrando, vamos a controlar las armas, no. Se están aprobando leyes que desregulan todavía más la tenencia y la aportación de armas. Por ejemplo, en Florida ahora, antes podías comprar un arma sin tener background check, o sea, sin que te hagan un peritaje de tus antecedentes, y sin tener permiso. Ahora no solamente la podés comprar, sino que también la podés llevar cargada en la calle. O sea, ¿podés ir con una metralleta por la calle? No armas de guerra, podés ir con un arma personal, o sea, Ah, igual me es quedo. un Ah, arma. entonces es una boludez, me quedo O más sea, tranquilo. no podés matar a 200 personas, o sea, un arma tiene, depende si es un revólver, que yo tiene entre 6 y 15 municiones, por lo tanto, entre 6 y 15 personas vos le podés disparar. Ok. No sé, a mí, a mí la diferencia me parece medio técnica y no realmente circunstancial. Pero bueno, a raíz de esto ocurrió hace 10 días, en Tennessee estuvo el tiroteo, se vienen haciendo leyes para aflojar todo lo que es el control de las armas, se hizo una movilización masiva de estudiantes de escuelas secundarias principalmente, que coparon lo que sería la legislatura, ellos se llaman el Capitolio, pero coparon la legislatura de Tennessee, y eso por supuesto estuvo coordinado de alguna manera y estuvieron participando 3 legisladores demócratas, de los cuales uno es una señora de 60 años y los otros 2 son 2 jóvenes negros de 30 años más o menos. Y por supuesto, ¿qué hicieron los republicanos ahí? Dijeron, esto es parecido a la insurrección del 6 de enero del Capitolio, y los expulsaron. Los Mientras que expulsaron adentro, los expulsaron de la Cámara. de la Cámara. Los republicanos, exactamente, se votó la expulsión de la Cámara. Por supuesto, la señora no la expulsaron porque es blanca. Che, pero una pregunta, déjame una, o sea, a ver, esto es muy impresionante. A ver, en Tennessee, o sea, el gobierno estadual de Tennessee, republicano, echó a diputados demócratas por decir que esto era igual a la toma de Capitolio que la hicieron los republicanos. No. Ah. Los demócratas entraron junto con toda la gente, o sea, con todos los pibitos que estaban ahí haciendo con carteles y haciendo cánticos para que empiecen a hacer algo para que no vuelvan a matar pibes en una escuela. Sí. Entraron gritando y dijeron que esos gritos y esa actitud y qué sé yo eran similares, o sea, los republicanos dijeron que lo que estaban haciendo estos 3 demócratas era similar a la insurrección del Capitolio. Pero la insurrección del Capitolio la hicieron los republicanos. Claro. Por eso, entonces lo que te decía es así, digo, claro, o sea, los republicanos acusan a los pibitos y a los demócratas de parecerse demasiado a los republicanos. Que son ellos. Claro. Que son ellos. Que son ellos mismos. Sí, no. Pero no se expulsan a sí mismos, expulsan a los otros. Nati, ¿hay algún video ahí para ver, para mostrarle a la audiencia? Un poquito de qué se trató esto. Creo que se los había pasado. Para que chequeo. Hay uno, porque estoy con el video desde el celular por una cuestión de calidad de la imagen. Hay uno que se llama Kentucky Anti-Trans Bill Paces. Después... No, esos tres son de la segunda mitad, digamos. Hay uno de CBS Morning. Creo es que es muy impresionante lo que estás contando, Nati. Ah, sí. El de CBS Mornings es justamente de cuando los expulsaron. Igualmente hubo después toda una movida y ahora hace 2 días los tuvieron que reinstalar porque la corte falló a favor de ellos y dijeron, no, a ver, esto es una vergüenza. Porque además cabe aclarar, y esto lo dijeron los legisladores en el momento que les dieron 30 minutos a cada uno para hablar, hay algunos legisladores republicanos que están acusados de abuso sexual, de corrupción de menores, y no fueron expulsados, o sea, siguen estando en ese lugar legislando. Ahí estamos viendo las imágenes del evento que comentabas. Exacto, ese fue el momento en el que los pibes
se metieron adentro de la legislatura y estaban haciendo presión justamente para forzar la mano a toda esta legislatura y que se empezaran a hacer las leyes más estrictas de control de armas, porque pasó lo que pasó en Florida, en Tennessee también, en Texas también. Ahora, mientras que todos esto pasa, o sea, no es lo único que está haciendo la derecha. Esto es como, ya tenemos que después de que la Corte Suprema de Federal anulara el fallo de Roe versus Wade, que era el fallo que permitía el aborto legal. Paraguas, exacto, que hacía de paraguas a nivel federal para permitir el aborto legal. Por supuesto que en estos mismos estados lo que están haciendo ahora es distintas movidas para o prohibirlo o limitarlo de tal manera que es prácticamente imposible. Por ejemplo, en algunos lugares, creo que en Kentucky ya no me acuerdo, la idea era bajar de 14 semanas la ventana de la legalidad a 6. O sea, te perdiste, se te salteó el periodo, te hiciste el test, te repetiste uno a los 10 días, que es lo que se supone que uno tiene que hacer, ya está, se te pasó. Se te pasaron los 14 días. Y hay 5 mujeres en Texas que le están haciendo un juicio penal al estado de Texas porque casi se mueren. Las 5 estaban cursando embarazos planeados, deseados y buscados con sus parejas. Son las 5 de clase media, ponele. Y por distintos motivos, una tuvo un embarazo ectópico, la otra el corazón del feto dejó de latir y se murió el feto dentro del vientre, cosas que suceden. Y un par casi se mueren de septicemia, porque en el hospital las dejaron internadas por una semana, porque lo que estaban esperando era que la infección les arrasara el cuerpo para después tener una justificación para poder atenderla y poder practicarle el aborto terapéutico. Esto está sucediendo. Y por el otro lado, que es lo que más me interesa en este momento, que también hay un par de videos al respecto, es impresionante. En lo que va del año se pasaron 300 leyes más o menos en contra de la comunidad LGBT. Particularmente un montón de leyes anti-trans. Y hay un video que este me parece que estaría bueno pasarlo. Pasa que, bueno, el audio hay que traducirlo, pero... es ¿no? El de Texas. El que dice Texas, exactamente, que hay un... Ahí lo ponemos con sonido, así... Dale, sí, porque hay una parte que es muy interesante, muy terrible, que es uno de los legisladores diciendo que todo lo que es transgénero tiene que ser erradicado de la vida pública. Claro. O sea, con lo que eso significa. O sea, es, digamos, una política de odio explícita, digamos, como que no... Estatal, es una política de odio estatal. Es absolutamente así, y además lo que se está haciendo es se está prohibiendo, en muchos estados se les está prohibiendo... ¿Este es el discurso? No, que está más adelante, me parece. Si no es ese, es... Dame un segundo. Sí, lo que está sucediendo en realidad es que además le están prohibiendo... no, es el siguiente, también es de CBC News. Está en el minuto 1:40, empieza el discurso del senador. Es terrible, hay que escucharlo porque es... ¿Qué video es, Nati? Perdón, que me perdí un poco. No, lo que decía es que otras de las leyes que se están aprobando... No, el video, Nati. ¿Qué video es? El video es el CBC News. Esto es televisión, ¿verdad, gente? Anti-drug bills. Eso. Acá nunca vamos a decir, no, me dicen por la cucaracha tal cosa. Acá no hay cucaracha. Nosotros somos las cucarachas. Poné minuto 1:40. Porque no vamos a escuchar todo. Si quieren, igual después les paso los links en el chat. Must be eradicated from public life entirely. The whole preposterous ideology. Nos tenés que traducir. Lo que dice el senador, se puede poner el subtítulo, existe, pero lo que dice ahí, justamente este tipo está diciendo
este nonsense, o sea, este sinsentido del transgénero se tiene que ser erradicado de la vida pública. Y esto hace referencia a que se prohibieron eventos donde aparezcan drag queens, y no estamos hablando de eventos a la noche en un bar donde solo van a entrar los adultos porque se vende alcohol, estamos hablando de que en algunos lugares se hacían lecturas de libros y divulgación científica, y la hacían drag queens, o sea, no, Claro. mujeres vestidas, todas dragueadas, montadísimas, divinas. Y no, porque están vestidas, o sea, son hombres vestidos de mujeres. O sea, este es el discurso. Y el hecho de que ahora no se puede practicar deportes. Hay una ley bastante compleja que se aprobó, que es que no se puede, o sea, ninguna persona transgénero puede practicar deportes en la categoría acorde a su género autopercibido. Por lo tanto, una mujer trans no puede practicar deportes en la categoría femenina. Nati, pero todo Ahora, esto viene a cuenta de un tiroteo que hubo, de un caso también, por eso, digamos, veníamos... hubo un caso donde una persona trans fue quien cometió el crimen, digamos, el tiroteo, pero esto viene levantando presión sobre la comunidad trans y demás bajo un discurso de protejamos a los niños. ¿Y qué niños están protegiendo si permiten cada vez más armas en las calles y cada vez más personas armadas van a parar a las escuelas a fusilar pibitos? Entonces, detrás de una cosa de los valores de la familia, de los valores tradicionales y demás, lo único que está haciendo acá es lobby, porque la sociedad de las armas está toda llena de gente muy millonaria y muy rica y con mucha influencia, y por el otro lado hay un rebote muy fuerte a la derecha en contra de todos los derechos adquiridos que son históricos, como el matrimonio igualitario, el derecho al aborto, o sea, todas las cosas en las cuales Estados Unidos, dentro de todo, pertenecía a un cierto primer mundo, ahora están volviendo para atrás, retrocediendo en chancletas, más o menos. Lo que me gustaría destacar de todo esto es que, tanto con lo que pasó con Tennessee y con los legisladores expulsados, como con toda la cuestión transgénero y de derechos LGBT y del aborto, y me parece que esto hace también referencia a lo que ustedes venían charlando y la importancia de existir en las redes sociales, la cantidad de videos, de fotos, de cosas que en Instagram, en TikTok y en un montón de redes sociales están fluyendo de gente que se dedica a subir historias y subir boludeces. De pronto dijeron, no, che, bueno, vamos a parar con el contenido de entretenimiento, esto está pasando ahora. Y hay toda una red en la cual en los últimos 3 días me bombardearon, o sea, me llegaron un montón de videos donde vos podés ver que toda esa gente está respondiendo, o sea, como que no es que avanza a la derecha y no hay nada del otro lado, lo cual también es interesante. Hay un montón de gente, el tema es que hay un montón de gente que está desparramada en un territorio enorme, en 80 millones de estados distintos, y falta esta cuestión de coagular un poco toda la resistencia. Hay focos de resistencia en los distintos estados, pero no hay una cuestión unificada donde todo esto se interconecte de alguna manera. Pero bueno, nada, por lo menos están encontrando resistencia, no es que la gente solamente sigue su Che, vida Nati, como y Ocasio Cortés, los Democratic Socialists of America, etcétera, 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 no agrupan en algún sentido todo ese descontento. sí, pero les queda corto. O sea, le queda corta la manta. Por ejemplo, con todo esto de las armas, Ocasio-Cortez estuvo viajando, haciendo medio tour por los estados, tratando de bregar por mayor control en las armas, y de hecho Biden sacó un comunicado acerca de esto. Después, a ver, están estos 2 muchachos que también estaban ahí, y hay senadores y hay miembros del Partido Demócrata en algún punto dando la pelea, vamos a poner entre comillas. El tema es que el tipo de democracia que hay acá es tan compleja, está tan lejos del voto directo que nosotros
tenemos experiencia en Argentina, que de alguna manera como que se va desacoplando lo que pasa en la calle y lo que le pasa a los electores con lo que pasa en los distintos organismos, digamos, de poder. Por ahora la mayor cantidad de manifestaciones vienen por parte de gente independiente. Y sí ocurre que dicen, bueno, organicémonos, y por ahí la organización es convencer a la gente de que vaya a votar y convencer a la gente de que vote a los electores correctos. Claro. Acá tampoco es obligatorio, acá tampoco es obligatorio el voto. Entonces la expresión, en el país de la democracia es bastante cuestionable. Pero bueno, nada, es todo un tema. Una de las últimas leyes que se pasó, que es bastante compleja en algunas de las cosas, es le prohibieron a los médicos otorgar tratamientos de afirmación de género. O sea, le prohibieron recibir las hormonas a les pibes trans. Y sí, hubo senadores y legisladores demócratas que estuvieron en contra de eso y pelearon fuerte, pero bueno, nada, hay que ver cómo sigue esto. Ultra interesante, Nati. Tenemos que continuar con el programa, pero la verdad que me da ganas de tenerte más seguido, porque la verdad que muchas de las cosas que están pasando ahí a veces parecen como una cosa que se adelanta a lo que nos va a pasar acá a nosotros. Esperemos que no. Porque ganamos el derecho al aborto hace 3 años nomás. Sí, pero con el tema de la ideología de género que dicen eso es terrible. Nati, muy buena columna y bueno, nos vemos la próxima. Como no, cuando quieran, para mí es un placer. Nos vemos. Estábamos con Natalia Ferresini desde Estados Unidos, que nos traía las novedades de la lucha y la discusión, ¿no?, que hay entre la derecha más rancia y sus métodos. Un poco es, bueno, esto que decías vos, o sea, acá hay una derecha libertonta que de alguna manera imita, ¿no?, esa radicalidad reaccionaria que tienen los los republicanos estadounidenses. ¿Sabes cómo es la consigna de Bullrich de ahora? ¿Cómo es? Basta de todes. Claro. Es exactamente la misma discusión. Ahí tenés. O sea, entonces, yo quiero decir 2 cosas. Una es guaita, porque efectivamente se vienen, o sea, las compañeras trans, los compañeros trans, lo que llaman la ideología de género, somos cientos de miles de personas. O sea, vienen contra personas reales, no solamente contra ideas. O sea, nos discuten las ideas, tratan de aplastar otras ideas porque nos quieren aplastar físicamente como personas. O sea, negarle a compañías trans vestirse, ser quienes son, es de lo más reaccionario que se ha hecho, no sé, desde hace muchísimo tiempo. Y la cosa, o sea, lo tenemos que avispar, y está bueno tener una mirada internacionalista de esto, porque vemos por dónde viene la discusión en general de la cosa, no solamente de Argentina. Porque a veces hay compañeros nuestros, en general, dentro de el llamado de alguna manera campo popular, que a mí no me gusta ese término, pero bueno, no se me ocurre otro, que el lenguaje inclusivo es medio boludo, qué sé yo. ¿Te puede gustar o no gustar el lenguaje inclusivo? No, pero expresa algo progresivo, digamos. Expresa algo progresivo. Y del otro lado, cuando te dicen basta de todes, ya está, te están impulsando a abrazarte al lenguaje inclusivo. Claro, es para sacarte todos los derechos, además. Porque basta de todes. O sea, basta de todes es basta de personas. De personas que son trans, de personas que son no binarias, de personas que no entran dentro de la normatividad heteropatriarcal. Y esto no es un invento de ahora, no es que ahora en el siglo XXI, o sea, con personas que no entran dentro de la normatividad, heteronormatividad patriarcal, hubo desde siempre. Lo que pasa es que estaban completamente subsumidas en muchas etapas históricas, y estamos luchando para que cada cual haga de su culo un florero, en el mejor de los términos. Un lujo haber tenido también una corresponsal desde Estados Unidos que nos pueda reflejar cómo se dan las discusiones políticas en la cuna del imperialismo mundial. Eso es un lujo de Resistencia Online.
Y además aprovechamos para anunciar que vamos a lanzar también nuestro podcast para Estados Unidos. Exacto. Con Nati. Nati, lo otras estamos compañeras. preparando, pero es parte de los proyectos de este gran proyecto multimedial que tenemos, ¿no? Multimedial como Resistencia Online. e internacionalista. E internacionalista, como toda política revolucionaria debe ser. Así que bueno, estamos esperando a nuestro próximo invitado y mientras comentemos qué más tenemos. Tenemos después a las enfermeras que estuvieron activando en Capital Federal. Sí, lo que sucede es lo siguiente. Está en la lucha de las enfermeras para que se las reconozca profesionalmente. Hay una ley que es la 6035. Las compañeras quieren que se incluyan a todas las enfermeras en esa ley, porque si las que no están en esa ley cobran hasta un 50% menos. No se las trata como profesionales. Las enfermeras son profesionales. Y hay compañeras justamente trotskistas que vienen organizando la lucha y la resistencia en varios sanatorios privados y públicos, que vienen fundando a la reta, que lo que busca justamente es la reforma laboral, pero en salud, o sea, sacar gente de la 6035. Totalmente. Y estamos previamente, vamos a tener una entrevista con algunas compañeras que están en esa lucha. Pero ahora estamos esperando que se conecte el compañero Alfredo Cáceres, que es un compañero docente que está en lucha en este momento. Estuvimos participando esta semana de una movilización en contra de la persecución sindical. Fue una gran movilización desde Suteba Tigre que se impulsó para rechazar este ataque, ¿no? Es una metodología que se viene usando contra los activistas, muchos de los compañeros que han pasado por acá y que se organizaron sindicalmente y que hemos entrevistado conocen este tipo de metodologías que tiene la patronal, pero que también tiene el gobierno. Sí, tal cual. Y, o sea, dos cosas. Primero, que Pancu, no me sale decir Alfredo Cáceres, como que me parece como que no es Pancu. Es un compañero que viene imitando de toda la vida. Él viene del Viejo Más. Luego fundó Opinión Socialista, estuvo en otros grupos. Pero bueno, lo concreto es que viene Podemos imitando... aprovechar para charlar un poco, además de lo sindical, de esa experiencia, ¿no? Que creo que es algo que le va a interesar a la audiencia. Muy rico. Y además viene imitando un montón y le sacó a la burocracia, junto con un montón de compañeros de la lista verde y otras partes de la lista multicolor, la representación de Suteba Tigre. Y entonces, apuntando contra el compañero, lo que buscan es apuntar contra el activismo, justamente contra la resistencia en la zona, que son los que vienen movilizando, por ejemplo, contra todo el desastre edilicio que se viene mostrando en las escuelas y que quedó evidenciado frente a la ola de calor. Totalmente. Veníamos siguiendo ese conflicto. De hecho, estuvo acá presente también la secretaria general de Suteba Tigre, que nos contaba un poco toda esta pelea contra la desidia en las escuelas. Y también entrevistamos a una madre de La Matanza. Una compañera muy interesante. Bueno, ¿y cómo la están pasando ahí en el chat? ¿Les está gustando este programa? Estamos cada vez más afilados con la técnica, con las entrevistas. Tenemos mucho material, muchas cosas preparadas para ustedes. Mañana haremos jornada para cargar todas las notas a resistenciaonline.com y además de los videos puedan acceder a todo el contenido de los guiones escritos. Ahí veo que escribió Vicaria hace un rato, que nunca es la primera intervención en nuestro chat. Le pedimos a todos los compañeros y compañeras que están presentes que nos sigan en Twitch. Estamos a punto de conseguir el afiliado. Uno más. Y además ya estamos en 51, así que ya nos tendría que dar Twitch si no está chamullando con esto que quedan 50. Nos deja de afanar un poco. Y también obviamente los invitamos a que intervengan en el chat, de que comenten, que saluden. La idea de esto es construir una comunidad, la idea es contactarnos entre nosotros, abrir espacios de debate, de intercambio y obviamente también propuestas que podamos incorporar a nuestra actividad cotidiana. Ya estamos en comunicación con Alfredo Cáceres, que está participando acá con nosotros. Como decíamos, es referente del Suteba Tigre y también dirigente de Opinión Socialista. Hola Alfredo, bienvenido, ya estás en línea con toda nuestra audiencia. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Pangu, dale más Pangu. Pangu, sí. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Acá estábamos introduciendo un poco cómo fue tu caso, pero nos gustaría que le cuentes un poco a la audiencia de Resistencia Online cómo fue esta persecución política y antisindical, ¿no?, que estás sufriendo. Sí, bueno, las cosas surgen ahí en el marco de la ola de calor que se vivió en marzo. Como sindicato intervinimos ahí en muchas escuelas para defender, digamos, condiciones eh, de salud en este caso, ¿no? En base a la alerta roja que se vivía y a las recomendaciones del Ministerio de Salud y en general, digamos, incluso de las asociaciones profesionales y demás que se expedían en función de tener cuidado al respecto y lógicamente con escuelas que están detonadas, ¿no? Que no tienen Claro. condiciones, que no tienen ventiladores siquiera, aunque el ventilador incluso en una ola de calor tan dura como la que se vivió tampoco tiene un efecto eh, como el que sería necesario. Así Claro, no se que siente prácticamente el ventilador con el calor que hizo. claro, tal cual. Te tiraba, digamos, aire más caliente, con lo cual las escuelas igualmente tenían el drama de niñas, niños, adolescentes, jóvenes que sufrían la ola de calor, que tenían dolores de cabeza, que se descomponían, bueno, algunos tenían distintos síntomas y también docentes, algunos de los cuales incluso tuvieron cuadros de internación y todo en algunas escuelas, ¿no? En ese contexto intervinimos en la escuela 39, el día 16 de una reunión en la que participamos para ir a aclarar la medida de fuerza adoptada por el sindicato frente a esta situación de que le solicitábamos a las autoridades educativas que tomaran una decisión de conjunto, cosa que podrían hacer, por la norma los faculta para eso, Cuando pero hablas de autoridades obviamente educativas es el Consejo Escolar. Digo yo Consejo Escolar por para un los compañeros lado que por ahí no están en el tema. y Jefatura de Inspección por otro. Ok, Ambos tienen potestad para, ante la falta de condiciones, la norma los faculta para poder suspender las clases y tomar una medida, digamos, claro. ordenada, lo que cabría hacer para cualquier autoridad con los pies sobre la tierra, digamos, no tironeado por una lógica político-electoral que es mostrar a la televisión y a los medios y a la sociedad que supuestamente está todo bien y que hay clases y demás, ¿no es cierto? Es decir, esa lógica electoral pesa un montón y eso ha impedido que las autoridades, digamos, tomen esas decisiones que hubiera sido lo más razonable, ¿no? O incluso plantear un criterio, es decir, nosotros le planteamos a partir de 32 grados para arriba suspensión o criterios similares, ¿no? Donde no hubiera ventiladores, donde no hubiera espacios, digamos, no todas las escuelas son lo mismo, algunas tienen mejores condiciones que otras, por lo tanto con una indicación general se podría haber resuelto eso. Bueno, la cuestión es que en la escuela 39 las maestras, frente a la situación de que primero el equipo directivo adopta la decisión de suspender las clases, pero 2 días después se desdice de la decisión porque argumenta que recibieron presiones de la superioridad, o sea, de la inspección, preguntando o planteando que por qué no estaban dando clases no presenciales. Entonces, esto hizo que las maestras, frente a esa situación, adoptaran la medida de SUTEBA, la de retención de tareas, que era la medida que habíamos adoptado, que es, digamos, ante la falta de condiciones, que está a cargo obviamente de la patronal brindarla, ¿no? Es decir, las condiciones de las escuelas, ¿no? Que haya esas condiciones, no había agua, no había, digamos, incluso el agua a las 9:30 de la mañana estaba caliente, caliente, como, bueno, le pasó a todo el mundo, no solamente a las escuelas. Sí, claro. Las maestras al adoptar esta medida fueron amenazadas severamente de causa injustificada, que te causa un perjuicio bastante grande en tu legajo profesional si te aplican ese artículo, ¿no? Y también con la amenaza de cesar a suplentes y por supuesto plantearon que la medida de SUTEBA era ilegal. Esto obligó a que fuéramos a la escuela a aclarar esto con el equipo directivo. Pero, Las Pancu, maestras, consulta. ¿Está en la potestad de ellos decir que una medida sea ilegal o no? no está en su potestad, pero cuando hay una deliberada intención de meter miedo en las compañeras y los compañeros, este tipo de argumentaciones aparecen, ¿no? O Es sea, es una ilegal, búsqueda de meter miedo para que en realidad se bajen de la medida. Es un claro, amedrentamiento, por decirlo de alguna sí, manera. Que ya venía pasando, venían con los paros que llamó la multicolor, incluso lamentablemente, la verdad, el rol que cumplió la Celeste, que algunos compañeros, o sea, que se plantean
realmente militar para cambiar las cosas, pero tuvieron un rol de ir docente por docente diciéndole, che, te van a descontar, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, para que los docentes se bajen del palo cuando querían hacerlo porque no le daba el salario. Claro, es algo que además estamos acostumbrados a vivirlo en las empresas privadas, pero bueno, cuando pasa en el Estado con los docentes, donde el Estado debería garantizar, digamos, supuestamente, que los derechos democráticos se pudieran llevar adelante, ¿no? El derecho a la protesta es un derecho constitucional. Claro, tal cual. Nos pasó, tal cual lo dicen ustedes, el 1 de marzo, cuando adoptamos el primer paro, que además le dimos un carácter provincial, no únicamente de Tigre, sino en el marco de las seccionales multicolor, las minorías, los congresales, bueno, todo un espacio que existe al interior de SUTEBA y que es el que, digamos, viene llamando a medidas, no únicamente de ahora. Y allí salió un comunicado de una dirección provincial, la de Recursos Humanos, diciendo que la medida era ilegal. También tuvimos esta discusión incluso en varias escuelas, no tanto de Tigre, pero sí de otros distritos, amenazaron con pasar injustificada y lo hicieron en algunos casos. Todavía estamos interviniendo ahora, hoy de hecho hablábamos con un jardín de La Plata, en donde le pasaron a las compañeras causa injustificada y logramos revertir eso, digamos, a través de compañeros de la multicolor de ahí de La Plata, ¿no? Pero en interacción con las seccionales, porque es un mecanismo de presión que utilizan las autoridades, pero bueno, en este caso llama la atención que lo haga un equipo directivo, digamos, que tiene menos potestad aún que una dirección provincial, Claro. en este caso del gobierno provincial, ¿no? Bueno, esto llevó a que fuéramos a la escuela, llegamos a las 8 de la mañana con una compañera del Consejo Ejecutivo, la compañera Laura Lescano, nos presentamos ahí ante quienes estaban, nos atendieron, no estaban ni la directora ni la vicedirectora, llegaron a la escuela casi una hora más tarde del horario establecido, cerca de las 9 de la mañana, de muy mala manera. El día anterior habían presionado gravemente a las maestras, estaban muy preocupadas por lo que le habían dicho, razón por la cual era fundamental ir a explicarles esto y poder, digamos, aclarar las cosas, ¿no? Bueno, nos recibieron de muy mala manera, ni siquiera nos invitaron a sentarnos, digamos, como que empezaron a decirnos que ellas no tenían por qué rendirnos cuentas a nosotros, que ellos no dependían de nosotros, que si queríamos ir a la escuela teníamos que avisarles y ellos nos iban a dar un día para ir, cosa que es una locura, digamos, porque uno aparece como dirigente sindical, apareces cuando hay un emergente, cuando hay una necesidad urgente, digamos, no es que vas cuando te autorizan, si no, no tendría, digamos, directamente sentido la intervención, ¿no? Así que tuvimos ahí un breve intercambio en el cual nosotros le reprochamos por qué habían vuelto atrás con la medida, por qué ahora nos querían echar la culpa a nosotros, por qué culpabilizaban a las compañeras, por qué las trataban de esa forma, y le dijimos cosas por el estilo, digamos, ¿no? Y que eso de decir que una medida era ilegal no era algo que estuviera bien, cosas así. Entonces, nada, les reprochamos, digamos, lo poco democrático y autoritario que era, digamos, todo el mensaje que estaban bajando. Así que, bueno, se enojaron, no había, digamos, margen para ninguna discusión, por lo tanto yo me retiré primero, la compañera Laura se quedó discutiéndoles algunos reproches que nos hacían de cosas de tiempo pasado y digamos, de otros años, sobre todo una de ellas, cuestiones que no venían al caso, digamos, ¿no? Entonces, pero viendo que no había condiciones, nos retiramos de la escuela. Claro. A los pocos, obviamente, dimos aviso a la inspección, porque, bueno, consideramos que es una actitud antisindical que nos traten así en una escuela y, lógicamente, no lo permitimos, digamos, es decir, buscamos el modo de revertir eso y, por supuesto, también hablamos con las compañeras para informarles lo que había pasado. Las compañeras maestras que nos habían llamado, ¿no? Que son maestras de muchos años de antigüedad, muy experimentadas, muy vinculadas a la comunidad, gente muy, muy bien plantada, digamos, así que, nada, a los pocos días nos enteramos que habían sentado una denuncia de este tipo por violencia de género, cosa que realmente... ¿Contra vos en particular o contra los dos? No, contra mí, claro, contra mí, Okay. no contra la compañera Laura. Los profesionales del juzgado sostienen en la primer consideración que hacen en el texto escrito que me notificaron que de los hechos denunciados no surge que haya habido violencia de género. O sea, se les cae en la propia presentación el argumento, digamos. Sí, digamos, la justicia, o sea, los profesionales que la justicia tiene en su seno dicen esto,
pese a lo cual el juez de paz dicta una medida cautelar, que Claro. es la perimetral, que me impide No deja de ser la acercarme a justicia. escuela, ¿no? Entonces, esto nos explicaban que a veces esa medida se toma como para dar una respuesta, digamos, a las víctimas, porque, digamos, el juez puede no saber si existió o no existió, ¿se entiende? De hecho, lo explica ahí en su medida. Así que es muy endeble la denuncia, muy, muy frágil, pero lógicamente yo creo que la idea de ello era, digamos, causar el daño, provocar la denuncia, sabiendo que podía generar este tipo de intervención de parte de la justicia Claro. hacia mi persona, ¿no? Bueno, esto llevó a que se desate obviamente una respuesta, una campaña de nuestra parte. Justamente, rechazo. esta semana hubo una gran movilización que nosotros estuvimos presentes. Ahí voy a poner la imagen para que lo pueda ver la audiencia. Fue una movilización muy importante, donde se notaba que la docencia de Tigre tomó el ataque como un ataque hacia el conjunto de la docencia. Claro, es que lo es, porque de hecho no es el único ataque, digamos, que sufrimos. También ahí denunciamos que por la ola de calor, un director de escuela, de una escuela muy, muy particular, porque tiene una tradición de lucha muy grande, en los años 2017-2018 lideró grandes conflictos con el corte de la autopista que llega a Tigre durante 8 horas en el gobierno de María Eugenia Vidal. Hicimos que los funcionarios provinciales bajaran, tuvo que venir, digamos, la viceministra a negociar esto ahí con la comunidad y con nosotros. Logramos que nos hagan las obras que estábamos pidiendo y que nos instalen una escuela nueva en una calle con un conjunto, digamos. Logramos un montón de cosas que no eran fácil de lograr, digamos, gracias a acciones así muy, muy fuertes que se hicieron. En esa escuela decidieron sancionar una inspectora de origen macrista, también designada en ese momento, en ese tiempo del gobierno de María Eugenia Vidal, sanciona al director con 5 días de suspensión fue a buscarle, digamos, unos papeles por temas administrativos, una escuela que además le faltan un montón de cargos, pero que es una escuela que tiene una fuerte tradición. Se hizo un abrazo también muy masivo de apoyo al director, pero quiero significar con esto, digamos, que el hecho de que la docencia haya reaccionado no solo tiene que ver con que valora la experiencia de la multicolor de Tigre y también, digamos, que yo soy una persona muy conocida porque fui el secretario general que le ganó a la Celeste, digamos, estuve a la cabeza de esa experiencia cuando le ganamos en 2013, sino también porque ve que si permiten que esto pase, si esto nos pasa a nosotros, ¿qué no le va a pasar al docente común y corriente? Digamos? Claro. Una lectura de ese tipo que hizo que las escuelas, los jardines, las técnicas, bueno, como ustedes lo vieron, participaran de una manera bastante activa, numerosa y de un cerrado apoyo a la experiencia sindical que representamos, ¿no? Pancu, bueno, seguí vos. No, acá en el chat hay un comentario de una compañera que dice: acá en Capital también se paró y hubo descuentos muy fuertes para asustar a la docencia. Claro. Lo dice en referencia a lo que fue la ola de calor, ¿no? Claro, sí, entiendo que también en Capital con todavía un clima mucho más, creo, antidocente, ¿no? De Claro. una política muy consecuente de la reta de la pandemia, la presencialidad en la pandemia, el ataque a los docentes, la eliminación de organismos de control de cargos, bueno, una ofensiva que lleva varios años. Pero bueno, también la resistencia de los docentes ahí es duramente reprimida por el gobierno de la reta. Aquí también hubo aprietes de ese tipo con el paro del primero y también con la ola de calor, digamos una bajada, pero también recogiendo que en un momento los canales de televisión que todo el día, digamos, tiran argumentaciones contra la docencia, en un momento de la ola de calor empezaron a cambiar el discurso también, ¿no? Claro, se dieron sí. cuenta que las propias familias decían, pero esto es una locura que hagamos ir a los pibes, a las pibas a las escuelas cuando no hay condiciones en esas escuelas. Claro, o sea, donde hay aire acondicionado podías estar, pero si no tenías aire acondicionado, directamente era un fuego a las escuelas y es poner en riesgo la salud. La gente, digamos, afecta gravemente. Sí, acá entrevistamos a la secretaria general de Suteba Tigre, pero también una madre, y hablaban justamente de que la ola de calor manifestó un problema estructural, un vaciamiento de años y años de infraestructura que, digamos, estalla por una circunstancia particular, pero que expresa, digamos, una desidia de larga data que es responsabilidad de varios gobiernos que fueron sucediéndose, sí. ¿no?
Sí, para que ustedes tengan un dato, el distrito de Tigre, que es un distrito bastante rico de la zona norte del Gran Buenos Aires, donde está, digamos, concentrada una población millonaria, que es la de Nordelta y los barrios privados. Se calcula que son alrededor de 50.000 personas que viven en esos barrios. Eh, Hace 27 años que no se construye una escuela primaria en Tigre. 27 años. Desde hace 27 años la población creció de menos de 300.000 habitantes a 450.000 en la actualidad, con los colegios privados que llegaron en masa, porque digamos la oferta educativa de Nordelta son los colegios de la élite, con toda una propaganda sobre las escuelas, ¿no? O sea, ahí el intendente Zamora anuncia en los canales de televisión todas las obras que hacen, y son todas obras hechas para lavarle la cara a las escuelas, pero estructuralmente el abandono de las escuelas públicas es una decisión política de las clases dominantes, de los distintos bloques de poder que se han emancipado de la escuela pública. Y históricamente las clases dominantes tenían el bla bla, el discurso de Claro. escuela pública, digamos, como de una tradición anterior, de la Argentina anterior, ¿no? No, incluso varios Las presidentes últimas ahora décadas vienen de son- universidades privadas. son abiertos. Scioli, Macri, Exacto. varios Tal cual, candidatos. tal cual. Tal cual. Entonces, quiero significar, digamos, con que la desinversión, la destrucción y el abandono es también la construcción de un nuevo sentido común, que es, digamos, el uniforme de la escuela privada es mejor, y de alguna manera hasta el sentido común de un sector importante Sí, de sí, la sí. sociedad y la clase laburante también compró esa Sí, sí, falsa conciencia sembrada por las clases dominantes, ¿no? Bueno, Facu. acá en Resistencia Online nosotros nos preocupa mucho la pelea ideológica y política, ¿no? Porque también estas ideas que van instalando en la sociedad son las que después permiten avanzar con los ajustes, con los recortes, Tal aún cual. más de lo que ya han avanzado. Sí, sí, junto con las reformas, ¿no es cierto?, del menemismo, la transferencia de escuela de la dictadura, la transferencia de escuela del menemismo, la Ley Federal de Educación, la propia LEN, la Ley de Educación Nacional del 2005, la Ley de Financiamiento Educativo, todas esas leyes incorporan, digamos, elementos que hacen que las clases dominantes, los grupos empresarios, las iglesias, las ONGs de los capitalistas intervengan directa o indirectamente y tengan la facultad de hacerlo en la educación, en la formación. Es una disputa tremenda y además lo ha transformado en un negocio escandaloso. Digamos, por ejemplo, hoy toda la educación de adultos, digamos, y la formación superior, la educación superior y la educación de preescolar, y de previa al jardín de infante, digamos, los jardines maternales, son todas ofertas privadas, o ahora hay algunas municipales, porque bueno, se dan cuenta que también tienen que dar alguna respuesta, pero te quiero decir que son campos de inversión económica para grupos empresarios o que se hacen empresarios, digamos, poniendo un kiosco educativo y después transformándola en empresas, que hay un montón, en un montón de lugares, en todas las ciudades. Y esto yo creo que sí tiene que ver con una cierta derrota, digamos, ideológica parcial, pero un retroceso, Con un podríamos avance, decir. digamos, de estas ideas liberales, ¿no? Claro, de que el colegio privado es mejor, cuando nosotros incluso tenemos colegios privados organizados en Subteva que han elegido delegados, colegios importantes, incluso de acá de la zona de Pacheco, y la verdad es que la tiranía y el pisoteo de derecho que se vive dentro de las escuelas privadas es la clave para venderle a las familias que ahí hay normalidad, digamos. Pero Claro. bueno, es una normalidad Sí, y sobre la base de una sobreexplotación también. a mí lo que me despertó el ataque que te hicieron es una simultaneidad que es interesante, porque 2 días después pusieron a la cana en una asamblea en Castelar contra los ferroviarios. Estaban haciendo una retención de tareas por el tema del cambio de colectivo de trabajo. Ayer no dejaron entrar a la comisión interna del SUNA Lavallol. Y son 3 ataques en el marco de 3 o 4 días. Y Todos lo de los choferes también. bueno, pero en este caso son 3 o 4 ataques. En 4 días, todas a comisiones internas, direcciones clasistas. Me parece que tenemos que, entre la izquierda y demás, tenemos que empezar a coordinar mucho más esto, porque justamente en la izquierda, y más aún las direcciones
clasistas y demás, o las direcciones sindicales antiburocráticas. En nuestro gremio, el CIPREVA, las cámaras empresarias tomaron una apelación de la UTBA, que es de un sindicato que es un sello de goma, que es mentira, y ahora lo están sentando a ellos, a los que el Ministerio de Trabajo les reconoció 0 afiliaciones, los están sentando a ellos a negociar con las cámaras empresarias y dejando afuera el CIPREVA. O sea, en 5 o 6 días hubo un conjunto de ataques, sea por parte de la justicia, por parte de una dirección, por parte de la CANA, por parte del poder político, por parte de las propias empresas, todas coordinadas y todas con apoyo o estatal o judicial, bueno, estatal político o estatal judicial o de la propia fuerza de seguridad, todas apuntan a direcciones antiburocráticas, si se quiere. Esto, por lo menos, es algo que nosotros empezamos a ver como proceso en general desde el 2014, donde nos van dejando afuera varias internas porque nos van echando y demás, y porque atacan muchas veces y separan quirúrgicamente las direcciones clasistas. Y particularmente a nosotros es algo que nos preocupa mucho, porque muchas veces en las disputas internas que hay en la izquierda se coordina poco a la hora de defender las direcciones clasistas, independientemente de que no sean tus partidos. La otra vez en el acto que se hizo para defenderte a vos y a todo el sindicato Tigre, sí se notó bastante unidad, pero en otros casos no. ¿Cómo ves esto? Sí, puede ser que esto, digamos, no se haya, a veces priman por ahí las lógicas, digamos, de conveniencia. Creo que sí, tenés razón, en esto hay que cerrar fila y ver que la clase dominante tiene conciencia de sus intereses y tiene las herramientas para combatirnos, y obviamente le preocupa que existamos como tales, ¿no? La experiencia de acá de nuestro sindicato es una muestra de eso. O sea, creo que por esa razón tampoco se expide, digamos, la burocracia de Baradel no se ha expedido. Son los únicos que no Claro. han brindado su solidaridad, pese a que les mandamos todo, ¿no? Nosotros como seccional les escribimos inmediatamente, les mandamos toda la información, y nos mandaron así como una respuesta con un ok y con un mate, como diciendo, ¿viste? Bueno, tomen mate, tranquilos, que ahora va la solidaridad. Creo que el clasismo y las corrientes comprometidas con la lucha, digamos, de clases, con la lucha de los trabajadores, con la organización independiente, con la democracia sindical, sí, tenemos que tener un reflejo de cerrar filas ampliamente, e incluso de tener, digamos, la audacia de defender. Muchas veces el laburante, la laburanta se mueven quizás menos por los ataques materiales que por los ataques democráticos, ¿no? La Claro. cuestión de ver que te van a quitar la posibilidad de defenderte es una base muy fuerte, y creo que incluso, bueno, para en general la experiencia del movimiento obrero es parte de un insumo fundamental en la toma de conciencia. Es decir, si tocan a los dirigentes de Subdeva Tigre, ¿qué me va a pasar a mí? Digamos, esto es lo que de alguna manera quisimos trabajar y desarrollar, y sí, nos parece que habría que tener, digamos, una mayor unidad frente a todo el ataque, porque además la perspectiva política del país es a que los sectores que hoy están en campaña electoral en otro momento disimularían el discurso electoral. En este momento no, lo levantan, digamos, se pelean para ver quién tira la propuesta más radical contra la clase laburante, los que quieren la devaluación, los que quieren eliminar directamente las indemnizaciones, los que quieren, digamos, y cada uno se lanza, bueno, obviamente hay que terminar con la patria de los planeros, hay que eliminar los planes sociales. Claro. Es un discurso que de alguna forma lo instaló el macrismo, que incluso quedó a medio camino, porque ahora el sector de Milei hasta les está imponiendo nuevas exigencias, digamos, y si esos sectores tomaran el gobierno, es claro que vamos a sufrir un ataque en toda la línea, y que ese ataque va a ser, digamos, necesario que reaccionemos no solamente en un marco de unidad de acción del clasismo, sino más allá. Se entiende que también está entre las posibilidades que cualquier sector de lucha tiene planteado, digamos, ¿no? La unidad de acción
no se limita muchas veces a quienes pensamos en común, más bien no consiste en eso, sino consiste en justamente defender esas herramientas. Y también la clase dominante se ha encargado de dar una lucha ideológica para presentar que los sindicatos, bueno, la mafia sindical, como decía el macrismo, ¿no? En ese sentido han logrado instalar unas discusiones que en algún sector, combinado con la traición de la burocracia, ¿no? que bien traicionado nos tiene, que también hace que los compañeros y las compañeras digan, bueno, pero si mirá, estos tipos no hacen un carajo, ¿no? Como que se merecerían, pero no se dan cuenta que a esa burocracia la tenemos que sacar nosotros con la organización, con la lucha, con la democracia sindical, con la irrupción de las bases, pero no dejar que los patrones nos saquen los sindicatos para dejarnos en bolas, ¿no? Sin nada, sin herramientas, sin posibilidad de defendernos. Así que Totalmente. creo que es un tema clave frente a todo, digamos, ¿no? Pancu, no yo tengo una última pregunta. Sí. Pensá que esta entrevista la vamos a subir a YouTube, vamos a cortar partes, vamos a subir a TikTok, apostamos a llegar a un montón de trabajadores que sufren la burocracia en su lugar de trabajo, intentan organizarse y vos tenés una experiencia, junto a los compañeros de Opinión Celista, muy importante, que es la experiencia de recuperar un sindicato. No te voy a pedir que me hagas toda la historia de cómo se recupera un sindicato, pero sí que le aportes a los compañeros que te están escuchando y que están tratando de recuperar su sindicato hace muchos años o que recién empiezan y demás. Te voy a hacer una pregunta periodística y entendela en ese sentido, porque también necesitamos títulos y también necesitamos síntesis. ¿Cómo se recupera un sindicato y cómo se lo pone al servicio de los trabajadores? ¿Cuántos años te llevó? ¿Qué prácticas tuviste que hacer? ¿Y con qué dificultades, que obviamente que te denuncien por violencia de género no es una, pero con qué dificultades se puede encontrar y cómo encontrar fuerza para salir adelante? Bien, una pregunta así como sencilla, ¿no? Muy fácil. No, mirá, yo creo que hay que tener mucha confianza en la lucha de los trabajadores, en la organización, ¿no? Es decir, no es un camino lineal. También hay que tener conciencia de que uno va a acertar y se va a equivocar, ¿no? Y hay una sabiduría en adquirir eso que es, digamos, cuando uno se equivoca es importante reconocerlo a tiempo y tratar de corregirlo. Como diría, creo que el gran Lenin decía eso, ¿no? Que los errores no se podían evitar, pero la sabiduría consistía en ver cómo corregirlos, cómo asumirlos, ¿no? Nosotros estuvimos 19 años, perdimos 6 veces las elecciones con ellos y además nos golpearon, nos calumniaron, nos mandaron al tribunal de ética, a nosotros nos mandaron a un tribunal para juzgarnos, después abandonaron porque les salía más caro juzgarnos que eximirnos, digamos, de la acusación, ¿no? Todo por cuestiones así muy burocráticas de no reconocer, por ejemplo, una asamblea donde no permitían la lista de oradores, entonces nos retiramos, hicimos un acta, lo llevamos al Congreso y dijimos, nosotros no vamos a votar el mandato de esta asamblea que no fue asamblea, nos plantamos en esa, nos denunciaron, nos llevaron a un tribunal, nos golpearon a un compañero, nos persiguieron delegados que nos separaron del cargo, o sea, también la lucha implica, digamos, tener la templanza para aguantar momentos difíciles, ¿no? Y confiar en que el mañana nos va a dar la razón si nos mantenemos coherentes con nuestras puntos de vista, pero no como secta política, sino como colectivo de laburantes que defienden las cosas más concretas y sentidas de las bases, ¿no? Y que se mantienen pegados a esas bases. Entonces pudimos ir acumulando, porque la lucha también va dando oportunidades y si uno aprende a superar los errores también va acercándose a los aciertos, ¿no? Esta es la lógica. Y si escuchamos y si construimos iniciativas y si tenemos esa capacidad de reponernos de los reveses, también se abren perspectivas muy, muy prometedoras, digamos, ¿no? Cuando al ganar, lo que hicimos fue también no creer que ya está, con nosotros, llegamos nosotros y las cosas cambiaron. No, nosotros también teníamos que cambiar con eso que habíamos ganado, ¿no? Ganamos Qué una importante seccional. esto que estás diciendo, porque hay muchos sindicatos que si bien ganan la izquierda, después cuesta Claro. mucho romper esa lógica de representatividad, de yo soy el delegado y yo hago y vos quedate ahí. Claro, tal cual, digamos, nosotros, de hecho, esa experiencia fue bastante importante la que hicimos en Tigre. Nosotros decimos que hicimos una especie de supresión de honores, digamos, en el sindicato. Lo abrimos, cuando venían los compañeros los invitábamos a pasar a conocer el sindicato, ver todo lo que era, lo que había, digamos, y lo fuimos armando de abajo y también
tratando de entablar una disputa sana entre las corrientes de izquierda, que no era apropiarnos de un aparato para ponerlo al servicio de nuestras corrientes, sino tener el reflejo de que lo único que no podés hacer es eso en un organismo de masa, no ponerle la bandera de tu corriente. Nosotros discutimos no hacer eso, y yo creo que fue un acto de sabiduría, porque eso permitió dar confianzas a muchos otros y fortalecer una política de frente único, que no es una declamación, sino que es una política que genere confianza en los compañeros que tenés al lado, aunque no sean de tu corriente, ¿entendés? O sea, peleamos juntos, nos medimos juntos, nos ponemos a prueba juntos, y eso va generando esa confianza, esa dinámica común de trabajo, ese reflejo que la gente busca en un sindicato, que es, digamos, quiero que me representen, quiero sentirme seguro, quiero sentirme orgulloso de tener una organización que nos banque, ¿no? Que nos defienda. Claro. Bueno, creo que supimos hacer eso, generar ese vínculo, y también en los momentos difíciles tener la audacia y la templanza para plantarse y tomar medidas audaces, ¿no? Como ir a ocupar un lugar, ir a ocupar un ministerio, ir a cometer actos ilegales, como ir a ocupar un lugar público, ir a cortar una ruta, ir a cortar una vía del tren, o ir a hacer acciones que legalmente no están contempladas, pero a veces la lucha de clases exige tomarlas, ¿no? Es decir, eso también demuestra, digamos, generar confianza en la fuerza de los compañeros, no que nosotros somos infalibles, sino que todos juntos podemos encontrar mucho mejor el camino que simplemente delegando las tareas. O sea, nosotros no ganamos el sindicato para cambiarle el color, digamos, sino claro, para cambiar el contenido del sindicato. Se entiende que es una herramienta que los compañeros y las compañeras sientan como propia, y esto yo creo que lo más trascendente que logramos es eso, así que la gente hoy, hay un medio problema en una escuela, en un jardín, en una técnica, y llega inmediatamente al sindicato porque los compañeros, las compañeras confían, incluso más allá de Tigre, ¿no? En muchos lugares que nos consultan ahora, porque también se fue creando una referencia. Una referencia que creo que es muy importante, y eso nos hizo tomar vínculo con otros trabajadores de organizaciones sociales, de sectores de laburantes, de fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, la verdad, es una acumulación que el lunes la vimos un poquito, pero también la vimos en otros momentos. Cuando nosotros tomamos la jefatura regional, los compañeros de la 60 y otros compañeros trajeron ollas para cocinar, vinieron a hacer guardias, pusieron los carteles en los bondis. Cuando venían los compañeros de La Plata a participar de plenarios en Tigre, nos dijeron que habían visto carteles en Puente Saavedra a lo largo de la Panamericana, que los micros tenían los carteles de Tigre, que estaban sorprendidos de ver todo eso, que no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo un colectivo, digamos, tratando de justamente apuntalar con la línea política, con las tácticas, con las iniciativas que como militancia uno va adquiriendo a el seno de un colectivo de laburantes, de una organización de masas como es un sindicato, ¿no? Una clase de sindicalismo revolucionario con Alfredo Cáceres. A mí me queda el título. Bueno. En 20 años se recupera un sindicato para ponerlo al servicio del clasismo. Bueno, te agradecemos mucho por esta entrevista, y bueno, vamos a estar en contacto para ver cómo siguen las novedades de la experiencia que están haciendo ahí en el Suteba Tigre, por supuesto. Bueno, compa, muchas gracias a ustedes por todo, por la entrevista y por el humor también. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Les mando un abrazo. Y estábamos con Alfredo Cáceres, que nos contaba un poco esta interesantísima experiencia de sindicalismo revolucionario, ¿no? Sindicalismo, bueno, de corrientes revolucionarias en el sindicalismo, mejor dicho, que ponen en práctica todos esos aprendizajes, que son aprendizajes de años de la intervención de la izquierda en el movimiento obrero, y bueno, con todas las vicisitudes y los conflictos que implica esto, ¿no? Che, qué runfla Baradel, ¿eh? Todas las cosas que contaba, qué runfla Baradel y la Celeste. Terrible, chicos. O sea, los compañeros que están escuchando son del kirchnerismo. Yo entiendo que Baradel fue perseguido por Vidal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las prácticas que tienen son muy de runfla, compañeros. O sea, no hay ningún tipo de democracia sindical. O sea, todo de denunciar a los opositores, toda una cosa más de la CGT que de la CTA por momentos, sí. Totalmente, porque además es una solidaridad. O sea, si vos dirigís un sindicato,
lo mínimo que podés hacer es defender el derecho a la organización sindical. Es básico. Y además es una cuestión de una cosa que decía Alfredo, ¿no? El Frente Único se hace con todos los sectores, incluso con sectores que no comparten tu misma ideología. Porque, de hecho, si no sería un Frente Único, sería un partido. claro, porque estás defendiendo derechos básicos. Claro. Entonces, la campaña contra los sindicatos no es solamente contra la izquierda en los sindicatos, ¿eh? No, contra todos. Es también contra los sindicalistas kirchneristas y peronistas. Entonces, si no hay conciencia de que hay que defender una democracia sindical, ni un paso atrás frente a autoridades que quieren decir que una medida es ilegal o que los trabajadores no tienen derecho a defenderse en el marco de una ola de calor, además que ustedes recuerdan lo que fue eso. Imposible trabajar en esas condiciones. O sea, había como docentes, chicos que se desmayaban, o sea, todo una cosa bestial. Totalmente, totalmente. Bueno, mañana estaremos seguramente transcribiendo esta entrevista para socializar toda esta información. Muy pronto estaremos sacando en nuestra edición impresa y vamos a mostrar un poquito el portal, ya que estamos como fase final de este stream, que ya estamos llegando a las 10 de la noche con este 15º episodio ya, es bastante, 15, ¿quién lo hubiera dicho, no? Yo lo hubiese dicho. Bueno, ahí tenemos la última edición que hicimos de este portal, la editorial que fue La Realidad Te Pega una Piña. Recuerden que había sido lo que fue, ¿no? La golpiza que le dieron a Bernie. A ver si encuentro ahí. Estoy teniendo un problema técnico. Ahí está. Bueno, tenemos la entrevista a Solano, Gabriel Solano, que acaba de sacar un libro. Fue primicia lo del libro de Solano, ¿te acordás? Sí, lo tuvimos nosotros. Antes, cuando lo había entregado a la imprenta, acá en Resistencia Online contó que estaba por salir a fin de año y nos contó novedades, así que ahí en la entrevista pueden ver, y además pueden ver la interna de la izquierda, porque ahí clarificó, digamos, algunas de las diferencias y discusiones que hay en el interior del Frente de Izquierda. Tenemos una reseña de Bastardos, la insólita biopic del intendente de Merlo, que fue la columna de cultura de la semana pasada de Noé. Muy buena. Pugba habló de inteligencia artificial, que fue noticia a partir de la carta que Elon Musk y otros enterados en el tema avisaron sobre los peligros para la humanidad que tienen estas tecnologías. No sé si estuvieron al tanto, bueno, ahí la pueden ver entera en el portal. Tenemos la declaración que sacamos por el arresto de los choferes luego del incidente con Bernie, que fue prácticamente un operativo como para detener a Pablo Escobar, ¿no? En el caso de trabajadores en lucha. Y tenemos la columna política que me tocó realizar, que me parece que tiene plena vigencia con todo lo que estuvo pasando esta semana, el tema de las internas en Juntos por el Cambio, la amenaza de Macri incluso a que el balotaje pudiera ser con Milei. Bueno, todas circunstancias que hablan de un fin de ciclo, ¿no? Que hablan de la ruptura de los equilibrios frente a un 2023 que se avecina muy agitado y, como decíamos, con un corrimiento a la derecha bastante pronunciado y que va a requerir de todo nuestro análisis, pero también nuestro esfuerzo y dedicación para organizar esa resistencia que se viene. Y además quería recomendar la columna de Historia del Rock por parte de Ariel D., un compañero de ahí que es periodista de espectáculos en Perfil, de música, perdón, que está muy buena porque, y esto sí lo voy a promocionar porque además de la columna que estuvo muy interesante, el compañero estuvo investigando y escribió toda una nota donde desarrolla cómo el baile del rock se fue desarrollando. Fue adoptado también en la Argentina y fue transmitido de generación en generación. Y muy interesante cómo el rock and roll pasa a ser rock, ¿no? Había un dato muy interesante de la columna que hablaba de cuando el eje del baile y el eje de lo corporal pasa a ser el eje de lo mental, ¿no? Cuando el rock and roll se convierte en rock y el peso empieza a estar más en las letras que en la música. Y aún así en algunos recovecos, incluso de Capital Federal y de Gran Buenos Aires como zona sur, sigue habiendo hoy lugares donde se baila el rock. Lugares donde se baila y donde se practica. Así que bueno, todo ese es el contenido que tenemos de la última edición.
Mañana estaremos sacando la nueva edición en base, obviamente, a este programa y a las notas que nos puedan enviar. Nos pueden escribir y pueden enviar sus colaboraciones también al mail de Resistencia Online, que es contacto@resistenciaonline.com. Le pedimos que nos sigan en las redes sociales y que pongan seguir acá mismo en Twitch para que vayamos avanzando, podamos conseguir finalmente el afiliado. Y también a los que quieran participar de la comunidad y lo puedan hacer, que se suscriban con un pequeño aporte mensual para que este portal llegue a mucha más gente. Sí, que lo difundan también. Pasale la nota, pasale el videito a tu amigo que está discutiendo con los libertarios. Tenés un sobrino libertario, pasale, vamos a discutirle. Porque también no es solamente el algoritmo, también hay una cosa en la que uno va y le dice, ¿por qué no mirás esto? ¿Por qué no lees un poco esto? Fíjate y discutámosle. No le regalemos los pibes a los libertarios, no les regalemos el lugar, porque también de nosotros depende que dejen de avanzar. Así es, así es. Y dicho todo esto, nos despedimos y nos volvemos a reencontrar el próximo jueves a la misma hora por este mismo canal. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.